Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos juntos otra vez. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder leer juntos la palabra, de entenderla, de recibirla de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos tener nuestra mente dispuesta, nuestro corazón abierto para recibir tu palabra, Padre, para que tú nos hables, Señor, como tú sabes hacerlo. Bendícenos a todos, Señor. Bendice a cada persona que esté escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Seguimos aquí en Mateo, capítulo 10, en el versículo 26. Dice, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y damos gracias a Dios por este tremendo pasaje. La primera palabra de aliento es esta: no temas la persecución. No temas la persecución. Y hay dos razones, dos temas importantes en esta declaración. La verdad será revelada. Algún día se conocerá la verdad. Puede ser que hasta en el día del juicio Dios revelará la verdad si no lo hace antes. El manto que los perseguidores colocan sobre su mal será quitado. La verdad de la maldad de ellos será revelada. Ya no será posible disfrazarla. Ya no es posible que se escondan. Su verdadero carácter será revelado por Dios y mostrado a todos los presentes en aquel día. El manto que el mundo pone sobre el testimonio del creyente será quitado en aquel día. Dios revelará la verdad del testimonio del creyente. Su testimonio será vindicado y se verá que la persecución habrá sido solo una leve tribulación, comparados con el peso de gloria. Dice 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos ahí a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Tenemos que entender esta tremenda palabra en el versículo 17, 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que el Señor nos está ahorita advirtiendo. No tengas temor, porque esa pequeña tribulación no se compara con todo lo que vamos a recibir en el cielo, con toda la gloria que vamos a disfrutar en el cielo. No es comparada. El manto que el mundo pone sobre el Evangelio será quitado en aquel día. Dios revelará que el Evangelio es verdad aquí y en todas las naciones. Por eso dice, todo lo que está oculto saldrá a la luz, que es cierto en su totalidad. El Evangelio será vindicado, se verá y sabrá que es cierto. El creyente no debe temer lo que dicen sus perseguidores. Pueden estar tranquilos, podemos estar bien tranquilos. Viene el día cuando la verdad será conocida y ahí estaremos nosotros recordando que lo que sufrimos no es nada comparado. Quiero que vayamos a Romanos 2. Romanos 2, dice el versículo 1, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y en el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en el 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y en el 16 dice,
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No hay nada oculto que no salga a la luz. No hay nada oculto que el Señor nos revele, que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es veraz. Entonces tenemos que entender, los creyentes vamos a ser vindicados. Todo lo hablado, todo el abuso afligido a los creyentes será manejado por Cristo. La vergüenza, la burla, el aislamiento, la frialdad, lo feo, el abuso, el maltrato de vecinos y compañeros de trabajo, miembros de la iglesia y creyentes carnales, todo ello será manejado por Dios. Cristo es muy enfático y va al grano. No teman a los perseguidores. La verdad será revelada y tratada adecuadamente. No tengas temor del daño de nuestro carácter o de nuestra reputación por parte de los hombres. Los hombres pueden decir lo que quieran de nosotros. Dios sabe lo que realmente somos en nuestro corazón y en nuestra vida. Si tú tienes paz en tu corazón, deja que digan lo que quieran. El Señor está contigo. Él está contigo. Entonces Él ve nuestro corazón y sabe por qué lo hicimos, lo que realmente somos, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros errores, a pesar de pecados. Él nos va a librar. Él va a restaurar nuestra reputación y carácter y ocuparse que tengamos la alabanza de Dios. Fíjense cómo dice Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, primero leímos segunda, ahora vamos a leer Primera de Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Wow! Tú que fuiste burlado, tú que fuiste avergonzado, el Señor va a declarar tu alabanza, mi hermano. Así que no tengas temor de la persecución. Muchos cristianos son hechos un espectáculo por los incrédulos, tanto en la iglesia como en el mundo, pero viene el día cuando la verdad será conocida, mis amados. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender, el verdadero creyente será exaltado con un peso de gloria, como acabamos de leer allí en 2 de Corintios 4:17. El verdadero creyente tendrá la alabanza de Dios, como lo acabamos de leer en 1 de Corintios 4:5. Y el verdadero creyente resplandecerá como el sol en el reino de Dios. Fíjense que eso lo dice en Mateo 13:43. Mateo 13:43. Tremendas palabras hemos estudiado en esta tarde. Tremendas palabras. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Te espera mejor recompensa que resplandecer delante del Dios eterno, del Dios Padre? No puede ser. Vamos a resplandecer. La segunda cosa es que el mensaje, volvamos ahí a Mateo 10, dice en el versículo, dice en el 27, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Qué tremendo, hermanos. El mensaje tiene que ser predicado. Tú y yo tenemos que predicarlo, tú y yo tenemos que enseñarlo, tú y yo tenemos que compartirlo. El sentido de este versículo está lleno del significado para el mensajero de Cristo. Lo que os digo en tinieblas, lo que has oído. Cristo está diciendo tres cosas. Cristo da el mensaje que Él quiere que sea proclamado. Cristo afirma, lo que os digo,
lo que te enseño, lo que tienes que oír, lo tienes que proclamar. A veces somos como una alcancía, nomás llenando de centavitos, llenando, pero no compartimos. No lo damos a otros, solamente estamos compartiendo, lo estamos comiendo. Tenemos que compartir, tenemos que dar esa palabra, todo lo que hemos oído. ¿Cuánta palabra hemos oído? Hermanos, y simplemente, ¿cuánto tiempo tenemos de estar con los momentos de victoria desde marzo hasta ahorita? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuánta enseñanza? Y cuando prendes tu internet y está lleno del evangelio como nunca antes. Pero dice, lo que os digo, proclámenlo, enséñenlo, predíquenlo. Cristo da su mensaje en la quietud de estar solo con Él. Cuando estás a solas con el Señor y Él te da la palabra, dice, lo que te he dicho en tinieblas, en el oído, tú da el mensaje. Fíjense cómo lo dice ahí. Dice, todo lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Que demos el mensaje, que no nos quedemos con el mensaje. El Señor da su mensaje a su mensajero y el mensajero lo recibe cuando está a solas con el Señor y en oración y en estudio de la palabra. Y el mensajero debe de proclamar el mensaje sobre las azoteas. Dos cosas se quiere significar con esto. El mensaje es urgente, no lo podemos esconder. Debe de ser proclamado a voz en cuello y claramente para que todos oigan. El mensaje es urgente, tenemos que compartirlo. El mensaje debe de pasar de uno a otro, debe de ser compartido siempre y proclamado. En tiempos de Cristo la gente se sentaba en sus techos, en sus terrados, en la quietud del atardecer y conversaban entre sí. Este es el cuadro que Cristo pinta ante los discípulos. Dice, proclamarlo desde las azoteas. La gente en el tiempo de Jesús, ellos se sentaban en la azotea a platicar, a conversar con el vecino. Y eso es lo que Él dice, lo que oyes, proclámalo desde las azoteas. Tenemos que enseñar la palabra porque es urgente, porque tiene que pasar de uno a otro, ahí en la quietud de un atardecer, a mediodía, a la hora que podamos conversar acerca del Señor. Ese es el cuadro que Cristo pinta sobre sus discípulos. En Marcos 16:15, el Señor Jesús nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es si yo quiero, es una orden, es un mandato que el Señor nos dejó a todos los cristianos, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. En Hechos 5:20 dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y en 2 de Timoteo 4:2, Pablo nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué tremenda tarea nos dejó el Señor, qué tremenda responsabilidad nos dejó el Señor. Y tú y yo tenemos que levantarnos e ir y predicar a toda criatura. Vamos a orar, mis amados. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta maravillosa palabra que hemos estudiado, Señor. Gracias, Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos obedientes y vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Que podamos compartir lo que hemos recibido, que lo compartamos a otros, que no nos quedemos con ello. Que otros escuchen lo que nosotros hemos escuchado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén.
Amén, mis amados. Hemos terminado esta maravillosa semana, pero el domingo los espero a las 10 de la mañana. Puede ser presencial, puede ser por el internet, por el Facebook, por el YouTube, por donde tú nos busques. Ahí estamos, Castillo del Rey, Congregación Victoria. Los esperamos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.